Johnny de las Salas, pertenezco al grupo de los sábados de legislación tributaria. Mi grupo le corresponde hablar sobre los impuestos distritales y municipales en Colombia. Estos son tributos acordados y decretados por el Consejo Municipal o Distrital por la iniciativa de la Alcaldía y administrados por el municipio, que es la entidad territorial fundamental de la división política administrativa del Estado. En la investigación, para realizar este ensayo, estudiamos los antecedentes, la legalidad, la evolución, las reformas e impacto de los impuestos distritales y municipales, así como también los fraudes de estos, tomando ejemplos de los impuestos vigentes, realizando visitas a los entes reguladores correspondientes y haciendo énfasis en un impuesto distrital específico. En conclusión, los impuestos distritales y municipales constituyen el sustento básico del presupuesto gubernamental, lo cual lo hace indispensable para el Estado municipal, ya que en la medida de su recaudación se tienen ingresos disponibles para la inversión de proyectos y demás iniciativas del ente territorial. A través de la historia, el ser humano se ha organizado y ha buscado los mecanismos para recaudar recursos que puedan apalancar los gastos del Estado. El Estado colombiano, partiendo de la Constitución Política de 1991, en su artículo 95 estipula los deberes y obligaciones de todas las personas y ciudadanos ante la Constitución, y la ley concretamente contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Es decir, como fuente de la obligación tributaria está simplemente cumpliendo con lo preceptuado por la Constitución. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución, estableciendo los tributos municipales necesarios para cumplir sus funciones territoriales. En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país, y los impuestos de carácter regional son determinados por cada departamento o municipio conforme a los parámetros fijados por la ley dentro de los impuestos municipales y departamentales. Los principales son el impuesto de industria y comercio, ICA, y el impuesto predial y el impuesto de registro, el Procolombia. Los impuestos tienen su origen en el precepto constitucional, según el cual todos los nacionales están en el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Así lo dice el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política de Colombia. Como el sistema tributario colombiano se ajusta al principio constitucional de legalidad, la facultad impositiva radica en el órgano legislativo del poder público. Así lo expresan los numerales 11 y 12 del artículo 150 de la Carta Constitucional, que enuncian la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y condiciones que establezca la ley. Un claro antecedente de los impuestos territoriales se localiza en los llamados estancos. Estos eran instituciones privadas que se les recomendaba la labor de controlar los llamados productos estancados o bienes de consumo monopolizados por una sola persona en un territorio y cuyo precio era. Así lo expresan los numerales 11 y 12 del artículo 150 de la Carta Constitucional, que enuncian la responsabilidad del Congreso de establecer las rentas nacionales, fijar los gastos de la administración, determinar contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y condiciones que establezca la ley. Un claro antecedente de los impuestos territoriales se localiza en los llamados estancos. Estos eran instituciones privadas que se les recomendaba la labor de controlar los llamados productos estancados o bienes de consumo monopolizados por una sola persona en un territorio y cuyo precio era manejado a su antojo. Sin embargo, los estancos prosperaban aún elevando los precios porque su principal característica era que los productos que ellos comerciaban eran o vicios o productos absolutamente necesarios. Los 4 estancos establecidos en el actual territorio nacional fueron aguardiente, tabaco y dados a la sal. El impuesto de industria y comercio nace en Colombia en 1826, cuando se estableció una contribución industrial mediante la cual se obliga a todas las personas que desarrollan actividades industriales, comerciales, artes y oficios a obtener una patente de funcionamiento. Este régimen perdura sin variaciones hasta 1913, cuando se promulgó la Ley 97, la cual autorizó la creación del impuesto de las patentes para Bogotá, Distrito Capital, y esta fue replicada a los demás municipios bajo la Ley 84 de 1915, Ley 72 de 1926 y Ley 89 de 1936. Con fundamento en estas autorizaciones, los consejos municipales organizaron sistemas de industria
y comercio que nada tenían en común, toda vez que la base gravable, el periodo, las tarifas y hasta los sujetos pasivos diferían de un municipio a otro. Nace la Ley 14 de 1983, citando los artículos 32 y 36 de esta ley, diciendo lo siguiente: el impuesto de industria y comercio recaerá en cuanto a materia imponible sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales directa o indirectamente por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya que cumplan en forma permanente u ocasional en inmuebles determinados como establecimientos de comercio o sin ellos. La declaración y o pago de impuestos de industria y comercio y complementarios consiste en la declaración y pago del impuesto por el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios en forma permanente u ocasional en inmuebles determinados con establecimientos de comercio o sin ellos. Eso lo hizo la alcaldía distrital de Barranquilla en el año 2017. Ahora hablemos un poco del impuesto predial. A partir de 1990 se funcionaron en un solo impuesto el impuesto predial, el impuesto de parques y arborización. La sobretasa de levantamiento catastral, a qué se refieren las leyes de Ley 128 de 1941, la 50 de 1984 y la 9 de 1999, resultando el impuesto predial unificado, consiste en el pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute de bien ajeno debe realizar sobre los bienes inmuebles o predios ubicados en la respectiva jurisdicción del municipio o distrito, de carácter urbano o rural del municipio, ya sea locales, lotes, parqueaderos, casas, apartamentos, entre otros. El cobro se efectúa previa clarificación, eso se llama una estratificación o avalúo catastral, eso lo realiza la respectiva oficina Catastro Agustín Codazzi, teniendo en cuenta las tarifas diferenciales. Eso es cuando van a los locales en donde vas a establecer tu actividad comercial o social y verifican qué valor tiene ese predio. En este catastro te dicen cuánto deberás pagar de impuestos por la utilización de dicho inmueble. El impuesto de vehículos también, un impuesto distrital. En el artículo 138 de la ley 480 de 1998 dice que se crease el impuesto sobre vehículos automotores, el cual sustituirá a los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores, cuya renta se cede de circulación y tránsito, y el unificado de vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por las normas de la presente ley. También tenemos el impuesto de espectáculos públicos, la declaración y pago de la sobretasa a la gasolina, el impuesto sobre el servicio de alumbrado público y el impuesto a la publicidad visual exterior. Este está autorizado por la ley 140 de 1994 y consiste en la declaración y pago del impuesto por la instalación y exhibición de toda publicidad exterior. Este es el que normalmente dicen avisos y tableros. Como resultado, las cargas tributarias se aplican con el fin de tener los suficientes recursos para que el distrito o municipio pueda invertirlos en la mejora del bienestar integral de sus habitantes. En su columna Bienvenido el debate sobre el predial, el periodista Oscar Montes comenta lo siguiente, abro comillas: en el caso de Barranquilla hay que decir que la carga tributaria es bastante elevada, pues aquí se pagan impuestos que no están establecidos en otras ciudades. Existen además impuestos como el impuesto al consumo, que es asignado a los departamentos en una conversión con la encargada de fiscalización de impuesto al consumo, licores, cervezas, vinos, aperitivos y similares, cigarrillos nacionales y extranjeros. La señora Mónica Escamilla Contreras nos explica que para realizar fraude y evitar el pago de los impuestos, como es en el caso de los licores, el contribuyente puede ingresar productos de contrabando al departamento o que los productos locales produzcan y reporten a la Secretaría estos productos. Bueno, anteriormente se nombré algunos de los impuestos que se cuentan en el distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico. El recaudo de estos impuestos en el último año en la ciudad de Barranquilla se ha incrementado bastante. Pudieron darse cuenta, se busca principalmente con la cuestión de los impuestos,
recaudarlos en el menor tiempo posible y de la manera más eficiente. Aquí en Barranquilla pagamos bastantes impuestos, la carga tributaria es bastante amplia, ya que tenemos impuestos que en otras ciudades, otros departamentos no cuentan. Se ha cumplido las obligaciones de parte de los empresarios y ciudadanos en general, el deber pues que tienen con la ciudad, como lo afirmó el alcalde Char. Nunca en la historia reciente de Barranquilla habíamos logrado un recaudo histórico como el que obtuvimos durante los primeros 31 días del 2017. El comparativo entre enero del año anterior y el mes que apenas culminó es ampliamente satisfactorio. La gente ha tomado conciencia y se ha dado cuenta que debe pagar los impuestos, ya que no solo está cumpliendo con su deber, sino que también le acarrea ciertos inconvenientes legales de no ser pagados. Los resultados de industria y comercio y predial crecieron en un 23 y un 25% respectivamente. Esto sin duda muestra la confianza y credibilidad de los ciudadanos en nuestro gobierno. También lo afirmó el alcalde Alechar en la sala de prensa en finales de enero del 2017. Las facilidades de pago para los deudores y obligaciones tributarias hacen que sea también fácil. Consiste en obtener por el deudor o por un tercero a su nombre facilidades de pago de obligaciones tributarias. Solo aplica para las solicitudes de convenios mayores a 12 cuotas. Pues hay gente que está bastante atrasada con estos pagos y pues no le conviene, y la idea es ponerse al corriente, y el gobierno pues en una estrategia diseñó planes para pagar a las personas que estén un poco atrasadas en este aspecto. Queremos agradecer a Mónica Escamilla Contreras, contadora de la Universidad del Atlántico, especialista en tributación de la Universidad Autónoma del Caribe, a Fidel Antonio Castaño Duque, administrador público y director de la Oficina de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda Distrital, a Diana Hernández Zúdea, técnico operativo en Gerencia de Gestión de Ingresos, Alcaldía de Barranquilla, en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla. No siendo más, muchas gracias por su tiempo, espero que les haya gustado el video.